No sé si ya se alcanza a ver. Sí, ya vemos. Ok. Muy bien, ahora daremos inicio con nuestra exposición. Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 6 y le presentaremos el tema de máquinas de estados finitos. Ok, nuestro grupo está conformado por los integrantes. Yo, su servidor Diego Bandejas Morales, Emerson Daniel Pérez López, Sergio Alexander de León Albeño, Gadeli Gardenia Jiménez Ayub, Abner Gabriel Ortega Franco y Juan Sebastián Morales Jiménez. Hoy quiero brindarles una pequeña introducción de lo que viene a ser la máquina de estados finitos. Como comprenderemos, actualmente existen muchos métodos de análisis y desarrollo de programas, gran parte del cual es programación modular. Cuando nos encontramos con el programa de descripción de hardware y que observamos, a pesar de la falla de algoritmos que nos permitan dibujar, existen algunas herramientas de la literatura que nos permiten ayudar a resolver esos problemas. Considerando esta situación, intentamos desarrollar un conjunto complejo de métodos. Estos permiten solucionar problemas de hardware. Descripciones de hardware, especialmente VHDL. VHDL es un lenguaje de especificación definido por el IEE, utilizado para describir circuitos digitales y la automatización de un diseño electrónico. A estos lenguajes se les suele llamar lenguajes de descripción de hardware. Retomando, por esta razón, los estudios conceptuales y aplicados le darán la oportunidad de procesar los documentos. Existe una amplia gama de técnicas diseñadas para empoderar a los diseñadores, documentar el hardware y aportar soluciones a los problemas planteados. Como pequeña definición de lo que viene a ser la máquina de estados finitos, contamos que una máquina de estados finitos o finite state machine, llamada también autómata finito, es una abstracción computacional que describe el comportamiento de un sistema reactivo mediante un número determinado de estados y un número determinado de transiciones entre dichos estados. Estas transiciones de un estado a otro se generan en respuesta a eventos de entrada externos e internos. A su vez, estas transacciones y o subsecuentes de estados se generan otros eventos de salida. Esa dependencia de las acciones se interpreta como una respuesta. El sistema a los eventos de entrada hace que las máquinas de Estados Unidos, conocida como MEF, sean una herramienta adecuada para el diseño de sistemas reactivos y programación conducida por eventos, Event Driven Programming, cual es el caso de la mayoría de los sistemas embebidos basados en microcontroladores o microprocesadores. Las MEF se describen gráficamente mediante las llamadas diagramas de estados finitos, DEF, llamadas también diagramas de transición de estados. Contamos con los sistemas reactivos. Un sistema reactivo es aquel que interactúa constantemente con un medio ambiente. Tiene la característica de ser conducido por eventos, event driving. La respuesta de tiempo es crítica y una vez el sistema activa, esta permanece en este estado de manera indefinida. En estos sistemas los eventos llegan a tiempo indescriptible y el sistema debe ser la capacidad de responder de manera inmediata, en el orden de milisegundos o macrosegundos. Sobre todo en los sistemas de seguridad es crítica. Como un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el piloto automático de un avión o una máquina para soporte de vida de un hospital. La gran mayoría de sistemas embebidos, en base a los microprocesadores o microcontroladores, corresponden a una categoría, debido a que estos sistemas están típicamente conectados en tipos de sensores y transductores de entrada, encargados de captar y estimular el medio ambiente como la temperatura, la presión de la luz, el magnetismo o la fuerza y el peso. Procesar dicha información y generar una respuesta del sistema hacia el medio ambiente a través de traductores de salida y actuadores. También contamos con los sistemas transformacionales. Perdón. A diferencia de los sistemas reactivos, es un sistema transformacional el que se recibe cierta información de entrada, realiza cierta cantidad de cómputo, produce cierta información de salida y luego lo termina.
No muchos sistemas embebidos caen en esta categoría. Como ejemplo típico son las aplicaciones para PC, como por ejemplo los procesadores de texto. Quisiera hablarles sobre un tema también bastante importante que vienen a ser la máquina de Turing. Contamos con unos puntos importantes. En 1931, Kate Gobel probó su teorema de incompletos para probar que no se podía construir dicho algoritmo. En 1936, A. Turing publicó la máquina de Turing como un modelo para cualquier tipo de computación, aunque todavía no existían las computadoras. La hipótesis de Church o la tesis de Church-Turing dice que lo que es de la máquina de Turing y por el cual tal caso computadoras modernas pueden computar son las funciones recursivamente numerables. Una máquina de Turing es, eh, es séptula, perdón. Como por ejemplo contamos con la letra Q, que es un conjunto de estados finito de estados. Con la letra sigma, es un conjunto finito de símbolos de entrada. Con la letra gamma, es el conjunto de símbolos de cinta entre donde sigma es un conjunto de gamma. Esta Q con un círculo es un estado inicial. También contamos con la letra, esta se refiere, es la letra delta, perdón. Esta es la letra delta en minúscula. Es la función de transición. Delta Q con X igual a P, Y y D, donde, donde P es el siguiente estado y Q y Y es el símbolo de gamma, que se describe en una celda que está viendo la cabeza de la cinta y D es la dirección de izquierda a derecha. B es el símbolo de vacío que está en gamma pero no está en sigma. Y F es un conjunto de estados finales o de aceptación. Muy bien, pasamos al siguiente tema. Yo les explicaré sobre cómo se modelan las máquinas de estado mediante estados y cómo las transiciones representan los cambios de estado en respuesta a eventos. ¿Podría cambiar, por favor? Modelar máquinas de estados implica representar como el comportamiento de un sistema, dispositivo o proceso que puede encontrarse en diferentes estados y que cambia de uno a otro en respuesta a eventos específicos. A continuación explicaré cómo modelan las máquinas entre estados y transiciones y cómo estas transiciones representan cambios de estados en respuesta a eventos, como dije. Uno de los elementos que podría ser es, uno, estados. Los estados son los fundamentos de una máquina de estados y representan las condiciones o situaciones que puede encontrarse el sistema. Cada estado es único y está etiquetado con un nombre descriptivo que indica su función. Los estados pueden ser visualizados como nodos en un diagrama y representan un estado particular del sistema en un momento dado. Ejemplo, de estados incluyen encendido, apagado, esperando entrada, en proceso, etc. El segundo sería transiciones. Las transiciones son los vínculos o conexiones que conectan los estados en un diagrama de máquina de estados. Representa cómo el sistema cambia de un estado a otro en respuesta a eventos específicos. Cada transición está etiquetada con el evento que desencadena el cambio de estado. Las transiciones se representan mediante flechas que van desde un estado de origen a un estado de destino. Por ejemplo, una transición podría ir desde esperando entrada a en proceso y estar etiquetada como inicio de tarea. El tercero sería eventos. Los eventos son activadores o estímulos que desencadenan las transiciones de estado en una máquina de estados. Pueden ser acciones del usuario, señales de entrada, notificaciones, temporizadores que expiran o cualquier evento relevante para el sistema. Cuando ocurre un evento específico, se busca la transición asociada en el estado actual y si se encuentra, el sistema cambia el estado de destino especificado en esa transición. Ejemplos de eventos incluyen pulsar botón, recepción de datos, temporizador expirado, etc. Acciones. Las acciones son tareas o actividades que se ejecutan cuando ocurre una transición de estados. Esas acciones pueden ser acciones específicas que el sistema debe realizar en respuesta al evento desencadenado de la transición. Por ejemplo, cuando un sistema de alarma cambia de desactivado a activado debido a un evento de detección de movimiento, una acción podría ser emitir una alarma sonora. El quinto podría ser diagrama de estados y transiciones. Para visualizar y comunicar la máquina de estados se utiliza un diagrama de estados y transiciones.
Este diagrama muestra los estados como nodos o cajas y las transiciones como flechas entre los estados. Las etiquetas en las flechas indican los eventos que activan las transiciones. El diagrama proporciona una representación gráfica clara de cómo el sistema se comporta y cambia de estado en respuesta a eventos. Les diré unas cuantas características de las máquinas de estados. Una de las características, diré solo 4 de estas. Estados discretos. Las máquinas de estados representan sistemas con un conjunto finito y discreto de estados, cada uno de los cuales una condición o situación específica. Decisiones controladas por eventos. Los cambios de estados en una máquina de estados están vinculados a eventos específicos que ocurren en el sistema. Determinismo en una máquina de estados. La transición de un estado a otro es determinista, lo que significa que para un estado y un evento dado siempre hay una única transición definida. Y les diré unas cuantas aplicaciones que se pueden aplicar en las máquinas de estados, y que solo diré 3. El desarrollo de software. Las máquinas de estados se utilizan en el desarrollo de software para modelar el comportamiento de aplicaciones, desde la gestión de interfaces de usuario hasta la implementación de lógica de negocios. Automatización industrial. En la industria se emplean máquinas de estados para controlar procesos de producción, maquinaria y robots. Electrónica y sistemas embebidos. Las máquinas de estados se utilizan en dispositivos electrónicos y sistemas embebidos para gestionar diferentes modos de funcionamiento y responder a través del usuario o eventos. Pues ya vimos que una máquina de estados finitos es un modelo matemático utilizado para representar el comportamiento de sistemas que pueden encontrarse en diferentes estados y que cambia de uno a otro en respuesta de eventos o entradas. Los componentes esenciales de una máquina de estados finitos incluyen los estados, las transiciones, las entradas y las salidas. Así que empezaré a definir cada una. Primero, los estados. Los estados son las condiciones o situaciones distintas en las que puede encontrarse el sistema en un momento dado. Cada estado representa una etapa específica del comportamiento del sistema. Los estados se representan generalmente mediante nodos o círculos en un diagrama de máquinas de estados finitos y se etiquetan con un nombre descriptivo. Por ejemplo, en una máquina de estados finitos que modela una máquina expendedora, los estados podrían ser esperando moneda, seleccionando producto, entregando producto y fuera de servicio. Las transiciones. Las transiciones son conexiones entre los estados que indican cómo el sistema cambia de un estado a otro, en respuesta a eventos o condiciones específicas. Las transiciones se representan mediante flechas dirigidas desde un estado de origen a un estado de destino. Cada transición está asociada a una condición o evento que debe cumplirse para que ocurra el cambio de estado. Por ejemplo, una transición podría representar la acción de insertar la moneda, que cambia de estado de esperando moneda a seleccionando producto. Las entradas. Las entradas son eventos, señales o condiciones que desencadenan transiciones entre los estados. Las entradas representan las interacciones del sistema con su entorno o usuario. Pueden ser acciones del usuario como presionar el botón o ingresar datos, o eventos internos como un temporizador que se cumple. Cada entrada está asociada a una o más transiciones que se activan cuando esa ocurre. Por ejemplo, una entrada podría ser presionar el botón de selección de producto. Por último, las salidas. Las salidas son las acciones o resultados que produce una máquina de estado finitos como respuesta a las entradas y transiciones. Estas acciones pueden incluir cambios en el estado interno del sistema o interacciones con el entorno externo. Las salidas pueden ser asociadas a estados específicos o transiciones entre estados. Por ejemplo, cuando la máquina de estados finitos cambia de estado entregando producto, podría generar una salida que haga que la máquina expendedora libere el producto seleccionado. En resumen, una máquina de estados finitos utiliza estados para representar condiciones del sistema, transiciones para mostrar cómo cambia de un estado a otro en respuesta a eventos, entradas para representar estos eventos o condiciones, y salidas para las acciones que realiza cada sistema en cada estado o transición.
Estos componentes son esenciales para modelar y comprender el comportamiento de sistemas complejos en diversos dominios. Este es el diagrama ejemplificado ya completo y en este diagrama podemos ver que los estados se representan como cajas o elipses con el nombre del estado en su interior. Las transiciones se representan como flechas dirigidas desde un estado de origen a un estado de destino, etiquetadas con el evento que desencadena cada transición. Las entradas o eventos se mencionan junto a las transiciones y las salidas no se representan directamente en el diagrama, pero podrían asociarse a cada transición para indicar las acciones que se realizan cuando ocurren estas transiciones. Este solo es un ejemplo de cómo podría verse un diagrama gráfico de una máquina de estados finitos para una máquina expendedora. Los diagramas pueden ser más complejos en situaciones del mundo real, pero este esquema es básico para ilustrar los conceptos claves.
se agrupan en submáquinas más grandes para representar el comportamiento detallado a un diagrama. Los diagramas de estado son una herramienta poderosa para visualizar y comprender el comportamiento de sistemas que cambian de un estado en respuesta a eventos y condiciones específicas. Y vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo, que es un diagrama de estados de una lámpara, donde se puede ver que el estado inicial se representa con una flecha que entra en el estado. En este caso asumiremos que el estado inicial es apagado, ya que la luz está apagada. Entre los estados encontramos dos, apagado y encendido. Apagado representa que la lámpara está apagada, se muestra con un óvalo con el nombre apagado dentro. Y el estado de encendido, que representa que la luz está encendida. Ahora vamos a continuar con las transiciones. Desde apagado a encendido, desde apagado a encendido se puede notar la transición que representa el evento de interruptor encendido, que conecta los estados encendido y apagado. Esto indica que cuando el interruptor se encienda, la lámpara pasa del estado apagado al estado encendido. Desde encendido a apagado se dibuja una flecha con la etiqueta interruptor apagado, como podemos ver ahí, que esta conecta los estados encendida y apagado, indicando que el interruptor, cuando se apaga, se pasa de encendido a apagado. Y el estado final es que no es necesario, ya que solo en este caso solo hay dos estados simples, no es un diagrama complicado, entonces se puede redactar como que la luz está encendida o está apagada. Pasamos al siguiente ejemplo, que sería un diagrama de estado de un cajero automático. Este diagrama de estados representa el comportamiento de un El estado inicial es esperando tarjeta, ya que lo primero que solicita un cajero automático a nosotros ingresar a él es que nosotros pongamos nuestra tarjeta. Los estados, esperando tarjeta, verificando tarjeta y solicitando PIN. Ya al ingresar la tarjeta, nosotros tenemos que colocar ciertos